tal? Buenas noches, tardes o días, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Bienvenidos al podcast de los humanistas inmorales. La semana anterior hablamos, si mal no recuerdo, de la cultura de la cancelación, o más bien de los funados, como usted le quiera llamar, señora bonita, señor bonito. Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema del populismo, pero pues ahorita lo presenta otra persona. Si ya usted, caballero, señorita, está aquí, es porque vio la advertencia que hay al principio sobre el uso del lenguaje, y no es que este sea el nido de las malas palabras, pero a veces podemos usar el lenguaje de una manera que lo puede llegar a ofender. Así que si cruzó esa advertencia y está aquí, es porque no le tiene miedo a eso y no se va a ofender. Porque aquí no venimos a hablar ni bonito ni a gusto de todos. Este es el podcast de los humanistas inmorales, en el que usted va a ver básicamente a un bisexual otaku, a un disléxico mamador, a un cristiano que odia ser cristiano y a un sábelo todo mamón discutir sobre temas que a veces ni ellos conocen bien. El día de hoy otra vez no nos acompaña la receta crujiente en persona, porque tuvo problemas con su internet, pero pues presentemos a los que están, ¿no? Esta vez yo presentaré al señor disléxico mamador, como siempre, alias el Harry, conocido así en el bajo mundo de las Sánchez. Buenas noches a todos. Estamos otra vez aquí con mi amigo el KFC, que siempre viene, ya va por el récord Guinness de asistencia, o sea, es algo hermoso. Y sí, eres un crack. Pero pues dejando de formalidades, me gustaría presentar a la eminencia del podcast, a la persona más importante de este podcast. ¿O eso es lo que cree? ¿O eso es lo que cree? Leo. No está, perdón. Bueno, está Carlos. Carlos alias el Duffy, conocidos en el bajo mundo del Tinder. Muchas gracias. Un gusto estar aquí otro episodio más con ustedes desde temprano. Y pues antes de iniciar el tema, quisiera presentar a nuestro compañero, amigo, el mamón más grande de todo el mundo. Gracias. Gata del amor. Eric. Buenas noches, tardes, días, lo que sea, damas y caballeros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, mi querido Duffy. Muy bien. Populismo, chicos. Hoy venimos con todo con el populismo. Y ustedes conocen estas tendencias de los políticos, el querer irse por las decisiones seguras, con lo que la gente sabe que va a estar de acuerdo siempre. Pero digamos, a pesar de que pueda parecer obvio, ¿por qué es tan efectivo estas estrategias políticas de irse por lo más requerido por la gente? Pero yo tengo todavía mis explicaciones, pero quisiera que ustedes empiecen primero, así que digan, ¿qué piensan? ¿Por qué es tan efectivo el populismo? ¿De dónde nace? Solo, espérame, necesito buscar en Wikipedia. No, pues, mira, primero hay que definir qué es populismo, ¿no? Porque todo depende del ambiente en que lo ocupemos y el autor que revisemos, pero en general, pues el populismo es, a final de cuentas, pues casi que un método de propaganda política o tendencia, en la que se utilizan tácticas que son, pues, se podría decir que apuestas sobre seguro, que aluden a la supremacía del pueblo como el que tiene el derecho al poder, ¿no? Y pues ciertamente no es muy difícil que algo así triunfe, porque estamos hablando de que si alguien te da la razón, eventualmente te conviertes en su persona favorita. Pero eso no pasa casi en los países de tercer mundo. No. Eso no pasa. Jamás. No, gana la persona más preparada, la persona con las mejores propuestas, la persona que quiere mochar manos. Se no ganó. Sobre todo en Latinoamérica. Hasta eso tampoco es tan sencillo como decir, pues vamos por los pobres, XD. También es necesario estar en el contexto y lugar adecuado, que es muy importante para que las condiciones se den y dé ese explote que los políticos requieren para poder conseguir sus objetivos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo te haría una pregunta como profesor que no sabe cómo introducir su clase. ¿Qué es para ti populismo? A ver, el populismo. Cuando eres popular en la escuela. Populismo diría que para mí, digamos que es una estrategia.
una estrategia para, digamos, de aquel que quiere mantener contentos a todos, pero al final él hace lo que se le da la gana, pero por debajo de la mesa. Es importante detalle. ¿Y si la mesa está muy bajita, güey? Siempre se puede ir muy abajo. Mi querido Hart, ¿qué dices? ¿Qué es para ti el populismo? Pues Es diagnóstico, no te va a costar calificación, no te preocupes. Ay, gracias a Dios. Es cuando eres popular porque propusiste popularmente popularencia. Okay. Según, pues aquí lo que he investigado en muchas páginas como Wikipedia, pues es un método que para mí se me hace de forma, perdón que lo diga así, pero se me hace muy bajo, porque es jugar con los sentimientos y con las esperanzas de la gente. El decir yo soy el Salvador, yo soy el que viene a ayudarlos, yo soy la chingonería. Pero sí lo soy, güey. Exactamente, o sea, es como tú, es como ser muy egocéntrico, o sea, yo los voy a salvar, amigos. Sí, a huevo. ¿Estás hablando de mí? Yo ya gané 3 presidencias seguras. Yo fui presidente del 2006. Sí, a huevo. Y en el 2012 también, güey. Y ahorita ya soy otra vez presidente, cabrón. Y ahora sí me pagan. Bueno, fíjate, güey. Yo estoy en desacuerdo con lo que dices de que el populismo solo se aplica a situaciones específicas. Porque cuando tú ves el populismo aquí en Latinoamérica, ¿con qué me asocias tú el populismo? Más bien, ¿con qué corriente me la asocias? Socialismo. ¿Tú? La izquierda generalmente, pero no es exclusiva de ella. A eso voy. Si tú miras a Europa, de aquellos gobernantes de tinte populista, ¿Derecha? son los de derecha. Exacto. Entonces, uy, mira cómo están en Grecia. No necesitas una característica. Ajá, mira cómo están en Grecia, güey, con el tema de todas las regulaciones, por decirlo así, que están dando Desde que se fue Zeus del poder de Grecia ya valió madre. Ya valió ver. Sí. Partidos de tinte neonazi incluso. Pero a lo que voy, güey, es que no necesitas una situación específica para aplicar propuestas o tendencias de tinte populista. No lo necesitas. Lo que necesitas es el suficiente resentimiento. Exacto, eso es lo que yo también iba, un resentimiento latente. Uh-huh. Y que alguien sepa explotarlo también, porque no cualquiera puede. ¿Por qué? Porque hay un autor que básicamente dice que el populismo es un modo de decir el pueblo está dividido en dos, ¿ok? Está dividido entre nosotros, el pueblo bueno, y el enemigo. Entre el pueblo regular es la gente rica, ¿no? Ajá, o sea, el pueblo bueno, o sea, el populacho, la prole, como le quieras decir, y las élites, güey. Y cuando estamos hablando de élites, estamos hablando usualmente de los que tienen el poder, ya sea económico o político. Y el que llega con esas aportaciones populistas, mira, yo te voy a hacer una diferencia. Porque es muy distinto tener aportaciones populistas y ser populista, güey. Porque en última instancia todos aquellos que buscan el poder terminan utilizando propuestas, por ejemplo, populistas. Pero es muy distinto a convertirlo en un dogma, que es lo que hacen muchos líderes últimamente. ¿Okay? Todo aquel que intente llegar al poder en algún momento, va a pasar por proponer algo de... Claro, sí, es una campaña política, es inevitable. Ajá. No estamos negando eso. Pero en el momento que dejas de pensar en una idea como método para ganar y la conviertes más que en una idea, en una corriente para implantar, yo creo que ahí ya hay un pedote. En una oda a ti mismo. Ajá, básicamente. Un ejemplo de esto tenemos a Obama, que muchas de sus políticas y leyes tienen su nombre. Sí, güey. Y no... Obamacare, por ejemplo. Retira al ejército para crear Scare, ¿sí, no? También. Ajá. Con Obama en el nombre, Obama y su lo que sea. Obama 420. Ajá. Obama 420. Pero, ¿qué piensas tú, güey, si te digo que puedes ser populista y no ser un pendejo al mismo tiempo? No, o sea, es lo normal. Realmente los mejores políticos lo son. O sea, mejores políticos en sus
en lo que hacen, ¿no? No me refiero que sean, ay, qué buenos son, sino que los que tienen mejor conciencia de juego, por así decirlo, son quienes lo aplican y luego hacen lo que quieren. La verdad Pero hay algo. quienes no pueden, hay quienes ya no lo pueden dejar, hay quienes que se crean la imagen de sí mismo y se la pasan mamándosela de una forma impresionante, autofelaciones. Y todo aquel que no esté de acuerdo conmigo es el enemigo, no importa si eres neutral, no, estás con el otro, güey. Ay, qué featos. No hay que decir ese nombre, hay que decir malo o algo así. Ah, sí, perdón, los malos. Sí, eso era quería decir. Es que, no, es que tienes que entender una cosa, güey. Ningún político es pendejo. Es ¿Cómo que, no? No lo Te sé. diré. Todos saben jugar, todos saben jugar y por eso son políticos, güey. En el momento que aprendes a jugar con el poder, no eres un pendejo, eres inteligente. Porque también hay que decir que hay jugadores buenos y jugadores malos. Pero dentro de los jugadores buenos y los jugadores malos, ya todos son inteligentes por estar ahí. Todos de algún modo saben utilizar el poder de modo inteligente. Aunque tú veas a este güey y digas, pinche AMLO, no doy un peso por él, está bien malo, pendejo. No digas su nombre, lo van a cerrar. Aunque tú digas eso, el vato es increíblemente inteligente. Y todo lo que hace, bien dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, todo lo que hace, independientemente de que se vea como una muestra de lo idiota que es, en realidad demuestra que es muy inteligente. Claro, en este caso hablamos de gente que está muy arriba, claramente ahí tiene que, sí, ahí solo llegan los inteligentes, pero recordemos que los políticos no son solo los que están arriba, hay muchos puestos de arriba, abajo, en medio, pendejos ahí todos, por ahí. Y eso no me lo puedes negar. Por simple estadística, que el 80% de la población mundial es pendeja, el 80% de los políticos son pendejos igual. Yo creo que nosotros andamos por ahí. Yo estoy ahí, no lo niego, pero pues... No, yo como soy bien mamador voy a decir que soy inteligente. Bueno. Pero piénsalo poquito. El populista, o bueno, por lo menos el político populista, creo que es más fácil decirlo así. El político populista, güey, a fin de cuentas, es un vato que, pues, independientemente del complejo de superioridad que tiene, porque ciertamente creo que todos tienen ese complejo de yo soy. Yo soy la crema innata. Yo soy, no sé, su puta madre, lo que sea. Todos de algún modo tienen una concepción de que ellos son más de lo normal, güey. No mames, Chávez dijo en algún momento que el pueblo era lo más chingón y ya cuando ya estaba más ruco dijo yo soy el pueblo. ¿Cuál Chávez? ¿Julio César? Sí, ese güey. Ese mero. Pero a lo que voy, güey, es que independientemente de su complejo de superioridad, los vatos saben apelar a las emociones. Y saben apelar a las debilidades humanas. Los mejores son aquellos que tienen la mejor labia. Dígase Hitler. Ajá. No. El gran ejemplo de la historia. Mira los mayores. Era un gran populista. Mira los mayores hijos de puta de la historia y te encontrarás oradores. Exacto. O bueno, por lo menos. Te mencioné a Hitler, por ejemplo. Hay un orador. Un excelente orador. Arjona también. Hasta hacía poses. Arjona, güey, sí, güey. Que tiene una oratoria, güey, de un taxi, ese güey. Un Volkswagen, creo, del 68. Levantaba puños mientras hablaba. ¿A quién no convence esa cosa así? Mira, leí en un artículo. Arjona levantaba viejas en el taxi, o sea, es lo mismo. Leí en un artículo, güey, que de una profesora de una universidad de Nueva York, que la señora dice que los populistas están obligados a tener una campaña permanente. En pocas palabras, que siempre están en campaña. Yo les digo a ustedes, ¿notan algo, no sé, relativamente similar en algún líder? No sé, un güey así como que canosito, ya con sus añitos, ¿no? O sea, ¿algo notan? Ya, ¿por qué andas con directos, güey? Ya dijiste su nombre 3 veces. Ese mero, güey. O sea,
Un ejemplo sencillo, güey, exactamente. AMLO parece que está en campaña desde que ganó la presidencia. Pues ahorita está en campaña todavía, ¿no? No miro ninguna. Sí, güey. No importa que llegue, no puedes bajarlo. Pero una pregunta, ¿el problema Y es el sí. populismo o la gente que defiende al populista? No, el problema es el populismo. ¿Crees? Y es que, digamos La gente que defiende al populista solo es gente que se está dejando llevar por sus emociones. Los populistas son gente que sabe cómo hacer que se dejen llevar por sus emociones. la gente, yo lo considero más bien un elemento del populismo en sí. Ujú. Por lo que no se le puede separar. Decir, ese es el problema, ese no. Es como una relación todo. Está En una conectado. jerarquía por lo menos democrática existen distintos niveles de poder que se pueden encasillar fácil. No recuerdo el pinche autor que menciona esto, pero son... Miguel, Coelho. No. De hecho sí, Migala también lo menciona. Ajá. Pero sí lo había leído. Un youtuber que se llama Migala lo menciona, que dice algo así. O sea, los líderes, los... ¿democráticos? Las cabezas, ajá, los líderes democráticos, las subsecuentes cabezas de esos líderes democráticos, y los intercambiables, creo que son los subordinados de esos líderes democráticos, y los intercambiables. Y los intercambiables, a fin de cuentas, si te pones a pensar en el término, güey, pues te hace bastante alusión a cómo se utiliza la población. O sea, porque el intercambiable es, a fin de cuentas, pues el ser común. Es ser común, pero en masa es la base de una sociedad. Exactamente. Al menos en esta de la que estamos hablando. Uh-huh. Entonces... Por lo que estas personas van a tender a programas que beneficien a la mayoría. En apariencia. Ajá, el problema es ese, que es apariencia, güey. En la mayoría de las ocasiones. Porque, bueno, tú puedes... Volvamos a mirar, estamos tomando tanto ejemplo a AMLO por dos razones. Una, porque estamos cerquita de ese hijo de puta. Y dos, porque hace mucho ruido. Entonces, ciertamente, este señor, el cabecita de algodón, ha cumplido bastantes de sus promesas en términos de programas sociales. Uh-huh. Pero, y lo de cancelación de determinadas medidas legales, por ejemplo, eliminación del fuero. Pero... Y su próximo proyecto, que es el enjuiciamiento a expresidentes, que cómo lo está petando. Eso no es un proyecto. Bueno, no proyecto, propuesta, ¿cómo lo llamamos? Es un método de legitimización. Ay, cabrón. XD. Es un método de legitimización, eso es lo que es. Porque no necesitas tener la aprobación del pueblo para enjuiciar. De hecho, si la tienes, es porque estás haciendo más que un enjuiciado, un linchamiento. Si tienes las pruebas... Justo como hablábamos antes. Solo que la diferencia es que aquí recae en un poder político. No. Solo que aquí la diferencia recae en un poder político más que en un poder social. Exacto. Y es más que es más que una acción, es un recurso. Una herramienta podría ser, ¿no? Ajá, una herramienta de legitimización, mejor. Bien dicho. Y pues era algo que iba a funcionar, porque mira cómo la mala fama que se han acumulado los demás expresidentes anteriormente, nadie los quiere. Si acaso algunas personas dirán, pues de vez en cuando, pues este hizo esto bueno. ¿Qué te pasa, pero la mayoría van a mandar a chingar a su madre a Peña, a Calderón. ¿Quién no quiere Peña Nieto? Todos lo extrañamos. Sí, güey. Yo, como gente culta que soy, lo quiero, pero pues ya sabes cómo... Nunca se creyó inteligente. Nunca se juró que estaba pendejo. Eso era lo chido de él, era honesto. Pero a ver, güey, ahí te va la pregunta del millón. A ver. ¿Qué pasa cuando tú eres el pueblo? ¿Qué pasa cuando tú te crees el pueblo, güey? ¿Qué pasa en el momento? Yo te lo reformularía, pero yo te lo reformularía de un modo distinto, pero ¿qué pasa cuando tú te conviertes en el pueblo, güey? No porque seas el pueblo, sino porque tienes el suficiente respaldo del mismo como para hacer lo que se te dé tu gana. Tres Maya. Haces creer al pueblo y que tus decisiones son las correctas. Al fin y al cabo ya te creen, simplemente les das una excusa medianamente buena, aparente. Para que la entiendan ellos, porque ni leer saben. Para que la entiendan, exacto.
Y nadie le va a hacer caso a la gente de que si saben que van a decir, no, esto es una pendejada, güey. No, cállate, tú eres un pinche fifí, cállate. Por ejemplo, ¿puedo decir un ejemplo? No puedes, güey. Cuando en un país de primer mundo, que se llama Típico, un presidente quiere hacer un megaproyecto de un tren, el cual estaba fundamentado por especialistas en ecología. ¿Cómo se llama el país? Me suena. Psíquico, o sea, tiene una bandera roja, blanco y verde, y tiene una paloma en medio. No, ya sé cuál, güey. Sí, está por allá por Europa, ¿no? No, sí. Entonces, debe ser Italia. Sí, güey. Este presidente propone esto diciendo que no tenía daño ecológico. Y una persona especialista en ecología le dice, ¿cómo no va a tener un daño ecológico si va a usar petróleo? Uh-huh. Entonces AMLO le dijo Fifi, le dijo que... perdón, uy, ya la regué. Sí, vas a amanecer una bolsa. Pero AMLO es el presidente de México, no de Psíquico. Es que me equivoqué, es que se parecen, se llama Lemao. Okay. Dijo... Lamao, ¿no? O el Mayo. Y la gente le empezó a criticar tanto a este ecologista que hay un tweet del ecologista diciéndole, México, país de gente pendeja, váyanse a la chingada, en pocas palabras, ya no quiero volver a saber de ustedes por estúpidos, ¿no? Pinches pendejos que prefieren escuchar reggaetón. Firma Alex Intec. Exactamente. O sea, pero ¿qué tanto poder puedes tener para contradecir a un especialista que tiene razón y que es obvio? O sea, es una obviedad, pero la gente está tan de tu lado que los pusiste en contra de la verdad. O sea, eso es peligroso a fin de cuentas. El creer tan ciegamente en algo, eso es un pecado, o sea, ni el Dios. A ver, pero aquí está lo interesante. Ahora les voy a voltear la tortilla, güey. Hasta ahora estamos hablando prácticamente de México, ¿ok? Estamos hablando de probablemente el líder populista de mayor impacto en todo el mundo. Y uno que en un principio... Donald Trump. Espérate, pendejo. Y no precisamente por el poder que ejerce, sino por el respaldo tan absurdo que tiene de las masas. Porque precisamente si AMLO ha hecho tanto ruido es por el respaldo que tiene. Y para mal o para bien, ese respaldo le ha ganado muchas calificaciones y mucho ruido en el mundo. Pero, ¿qué tal si nos pasamos un poquito al otro lado de la moneda, güey? El Trumpas. O no sé, Macron. O Bolsonaro. Estas personas que ganaron por hacer algo que aparentemente opuesto, algo que ningún político se le hubiera ocurrido, digamos, bueno, o sea, Bolsonaro y les funcionó. Bolsonaro, Macron y Trump son populistas. Y Boris, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo, primer ministro de Inglaterra? Se me va el nombre, no sé. Winston Churchill. No, este pinche viejo loco que le encanta la guerra, no, güey. Hablamos de un rubio también. No sé, güey. Uy, un rubio en Inglaterra, pues casi no hay, hijo, o sea. Rubio de pelos parados. De hecho, un rubio punk como primer ministro, güey. Chingate esa. ¿No estás hablando, güey, de un capitalino? Ándale. ¿Quién sabe? A ver, déjalo busco. El de Café Tacuba. Pero bueno, en general, güey, ¿qué pasa si hablamos de estos populistas de derecha? Porque aparentemente, güey, no tiene nada que ver y los vatos se ve que ganaron, si lo ves desde fuera, por lo menos se ve que los vatos ganaron en contra de todo pronóstico, y no solo en contra de todo pronóstico, promulgando cosas tan horriblemente radicales que son dignas de una barbarie de hace 100 años, güey. En efecto, Boris Johnson. Boris Johnson. Mi amigo Trump, o sea, que yo quiero mi visa, no te enojes. ¿Cómo se llama? Hizo populismo, pero no ganó el voto del pueblo, o sea, él se dirigió con la gente pudiente, o sea, hizo lo contrario que lo que hacen otros presidentes y ganó. Deja tú eso, se ganó el 50% de su país. Recordemos que recordemos que la mitad, muchas personas allá
son resentidas por las ideas progresistas que están ocurriendo actualmente. Es cierto, pero se ganó el voto de esas personas. No se ganó el voto. Hay muchos boomers de ahí. Estás diciendo una falacia. No se ganó el voto de la mitad del país. Perdió en voto público, o sea, perdió en el voto popular. El sistema político de Estados Unidos le dio la victoria, pero eso no significa que se haya ganado el 50% del voto. Perdió peor que el Barcelona contra el Bayern, o sea. Ay, no, sí. No, tampoco tan mamón, güey. Hablando del voto popular, sí, o sea, ganó porque él es, como dice, no es tonto, es inteligente, y él se centró en ganar estados que generaban más puntos, porque la democracia sí tiene que ser. O sea, no gana la mayoría, gana el que más me da. Bro, o sea, le quitó estados, o sea, quitó votos a estados que eran 100% demócratas. Espérame, eso es algo curioso. Hay dos cosas curiosas ahí. Si te fijas en el mapa político de Estados Unidos después de las elecciones de 2016, prácticamente todos los estados que votaron por él, tienen antecedente conservador, pero hasta su madre, güey. ¿Ok? Independientemente de que se hubieran hecho de tintes demócratas en un futuro, tienen la mayoría de los estados tienen una base conservadora importante. El problema es que, como dicen, este güey supo captar la voz de los que se habían quedado en el olvido. El otro día les estaba diciendo yo que aquellos que no avanzan con las ideas de la sociedad se quedan en el olvido. Bueno, eso se les estaba pasando a estas personas, pero ¿qué pasa? Llegó un güey de color naranja que de repente les dice, tus ideas no son equivocadas, güey. Tus ideas no son equivocadas. Sí, los mexicanos son violadores, son asesinos, güey. Sí, los homosexuales sí no deberían tener derechos, no sé. Corrompe la familia. Es cierto, o sea, no tienen por qué tener derechos. Llega alguien, güey, que les dice lo que quieren escuchar, güey. Cuando alguien te dice lo que quieres escuchar, te conviertes en su persona favorita. Y no solo eso. Güey, le dio voz a los que ya no la tenían, güey. Personas que ya no debían de tener la suficiente voz, la recuperaron. Y hasta eso, en una de esas dijo una realidad. Estados Unidos ya no era el número uno. Ya no lo va a hacer. Ya está, o sea, era para cuando llegó, si lo piensas bien, Estados Unidos es una especie de imperio en decadencia y ya le están pisando los talones. Todos caen. Todos caen, exacto. Y ya está llegando el momento de Estados Unidos y eran dos imperios, bebé. Trump lo aprovechó y por eso dijo, yo voy a seguir levantando esta mamada. Pero, ¿qué pasa, güey, ahí, cabrón? Ponte... Cartago no era un imperio. ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? Espérame. Era una cosa bonita. No tenía el valor de imperio. Simplemente tenía una buena estructura política. Bueno, era una cosa bonita. Espérate. ¿Qué pasa ahí, güey? ¿Cómo funciona eso? Porque, ok, sí, ese güey le dio voz, pero ¿qué pasa con los demás? Porque en Europa prácticamente todos los populistas son de derecha, güey. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo apelas a los sentimientos? ¿Cómo logras ganarte a la gente apelando a ideas barbáricas? Es que las ideas barbáricas quizás jamás desaparecieron, solo se reprimieron. Corten manos. Por ejemplo, una pregunta, amigos comunicólogos. Ay, te mamaste. El presidente de Francia es Macron, ¿verdad? Sí, güey. Él tuvo unas protestas muy grandes, la de los chalecos amarillos, pero yo nunca entendí el contexto. O sea, ¿por qué fue esa protesta? Pero los chalecos amarillos no los precede Macron. No, o sea, pero estaban pidiendo salida. Sí, es que... ¿Pero por qué? O sea, lo quiero saber, o sea, no es una pregunta más. Ok, el movimiento de los chalecos amarillos viene de la... Desde los 60 y tantos, o sea, eso es muy viejo. De hecho sí, es un movimiento viejo, pero el moderno específicamente, tiene un propósito un poquito más específico. El movimiento moderno empieza, creo que fue en el 2018 cuando empezaron de nuevo las protestas de los chalecos amarillos. La idea es la protesta tiene que ver con dos cosas esencialmente. La pérdida de oportunidades / riqueza por parte de los ciudadanos que está habiendo progresivamente en Europa. Europa está entrando en una recesión económica muy culera en la que, independientemente de que son el primer mundo, su riqueza se está empezando a devaluar. ¿Ok? Entonces,
una de las protestas, creo, no estoy seguro, pero creo que una de las protestas tenía que ver con los combustibles, porque los combustibles subieron de precio. Y de ahí viene de la mano de todo el pedo de la pérdida de la riqueza y el poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Pero también tiene que ver con pues de algún modo se asume la falla del sistema de justicia. Okay. Entonces es una protesta que su base es decir, me estás arruinando la vida desde el punto de vista de la riqueza y aparte estás no solo protegiendo a los que me están arruinando la vida, sino de que hay muchos más que ni yo me estoy dando cuenta de que me la arruinan y ahí siguen. ¿Ok? Realmente no estuve enterado en ese tema. O sea, güey, el movimiento fue absurdo. Entonces, si tú tienes a medio país en tu contra, güey, ¿cómo le hiciste? O sea, alguien explíqueme cómo le hizo Macron, güey. O sea, ese es el problema, es lo que yo no entendía tampoco. O Bolsonaro, no sé. Bolsonaro, todo el personaje. Es un AMLO, o sea. No, Bolsonaro no es un AMLO. No. Diría que es un Trump. Revolcada, o sea, Bolsonaro es el anti-AMLO, güey. O sea, exactamente, pero a fin de cuentas van a llegar a lo mismo, pues va a llegar una implosión en sus países de la cual no se van a recuperar. En Brasil ya no canta Don Omar, si te das cuenta. Pero, ¿cómo le haces? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo lo crees? ¿Quién le pregunta? ¿Cómo crees tú que haces para ganarte a las masas con ideas que no son bien aceptadas? Porque a final de cuentas el dogma populista que tienen, la imagen populista que tienen muchas de los políticos de derecha, que usualmente son de derecha radical. De hecho es algo curioso, los populistas suelen ser de alguno de los dos lados radicales. Pero usualmente la base dogmática que tienen estos personajes, ya siguen sus ideas como religión, es el personaje, güey, lo que los tiene a flote. ¿Cuántas personas crees que son neutrales, que no votan o que simplemente no escogen bandos? ¿Cuántas personas crees? Depende del país. Digamos, Estados Unidos, ¿cuántas personas crees que han dicho, sabes qué, no voy a votar, estos dos güeyes me parecen unos mecos? Estas elecciones hubo muchas personas que decían eso. Uh-huh. Exacto, ¿no crees que allí estuvo ¿no crees que allí estuvo el pedo? Gente que tenía el poder para decir, ¿sabes qué? A ver, voto por esta señora que parece que está ligada a redes de pederastia, o este güey que está naranja y tiene tendencias racistas, xenófobas y homófobas. Exacto, o sea, ¿sabes? ¿No crees que ahí pudo haber perdido gran parte de lo caso que hacía falta para evitar que esas personas entraran al poder en esta apatía política? Citando a un comediante, a Franco Semilla, en su programa de La Mesa Reñoña, dice, estos niños tenían la opción de votar, de que no quiero ninguno de estos dos güeyes, pero ¿tú crees que el país número uno, entre comillas, se iba a permitir eso? De decir, ¿saben qué? Vamos a repetir la elección porque estos güeyes no valen madre. Me encantas, güey, tus fuentes documentales, güey. Siempre me sacas a Franco Escamilla, güey, en el podcast. Es que para mí este güey es el top, o sea, yo menos su podcast. Es el eslavo Zizek, güey, de la comedia, güey. Exactamente, o sea. Nuestro mayor exponente intelectual mexicano. Que eso es cierto. No me había dado cuenta de eso, güey, el abstencionismo. Porque, bueno, por lo menos aplicándolo a México, el abstencionismo es lo que le dio tantas victorias al PRI en sus últimas. Pues con Peña Nieto fue la más baja de votos, ¿no? Que nadie quiso votar. Fue lo que le dio la victoria a Salinas en el 90 y tantos. La gente muerta. No, el abstencionismo también. Ok, pero por ejemplo, AMLO ganó estas elecciones porque te lo digo de primera fuente, mi familia es de la gente que dice, no, yo no voy a votar porque de todas maneras va a ganar siempre y nos van a, o sea, esa es mi familia, ¿no? Y nos van a chingar. Y en estas elecciones, todos, absolutamente todos fueron a votar. Y ya saben por qué votaron.
O sea, y te obligaban, mi abuelito obligó a mi primo que acaba de tener 18 años a votar por él. O sea, esa es una historia verídica, que te la cuento así. El voto es libre y secreto, güey. En mi familia no, güey, estamos en la Sánchez, somos otro sistema político, hijo. Aquí no llega la CNDH. Ah, no, o sea, no es otro pedo. Nunca llega. Nunca llega, exactamente. Entonces, te das cuenta del problema que sufrimos en México con respecto a eso. O sea, la votación más grande que hubo fue esta, creo, la que acaba de pasar Creo con que fue AMLO. 60, ¿no? Ajá. ¿Y quién ganó y por cuánto ganó? O sea, te das cuenta del hartazgo tal vez que tenía la gente. Hartazgo, entre Claro. comillas. De decir, Sí, "Ay, no, votar por el PRI". Cuando por primera vez el PRI, en mi opinión, tenía un buen candidato. O sea, perdió. ¿Sabes porque cuál era- es el pedo, güey? Que era la Chacha, güey. Mid. Exactamente, pero era muy buen político, es muy buen político. O sea, Mid y Anaya eran los únicos que tenían protestas decentes. Anaya tenía las mismas protestas que AMLO, pero él las explicaba, y Mid tenía protestas interesantes para hacerle el PRI. Ricky de King Canallín es mi ídolo. Él jugaba Sí, ajedrez. sí. Ricky de King Canallín. Pero fíjate lo curioso, güey, porque volviste a mencionar lo que yo les dije al principio, que el populismo tiene su base en el hartazgo. O sea, no necesitas condiciones para que se dé un líder populista, no, necesitas el suficiente hartazgo. Y eso es El algo, hartazgo es una condición. espérate, eso es algo que independientemente de su intensidad siempre va a existir. Por eso no es una condición, ¿ok? Es una condición. Ay, joder, tu pinche. Tiene razón. A lo que voy con esto es que en realidad tu base de apelar a los sentimientos se va a ver potenciada o no, dependiendo de qué tan cansado esté al que apelas contra su enemigo. Entre más encabronado esté yo con el PRI, más fácil va a ser que AMLO me diga: yo soy la solución. Yo no soy el PRI. No es Yo como no que soy yo el PRI. estuve ahí. No es como O que yo puedes me crear- formé. O te puedes crear un enemigo. O te puedes crear un enemigo. Otro de los señores que leí decía que y eso es, yo creo que es algo que hasta se puede intuir, yendo otra vez a nuestro cabecita blanca, que es que los populistas viven con un enemigo constante también. No es cierto. Necesitan estar peleando constantemente. Son como los Saiyajines. Ujú. Como los israelitas, ¿no? Se plan con todos. Entonces, si tienes un enemigo constante, entonces puedes dirigir el odio a más gente, porque a fin de cuentas, ¿qué hace el populista, güey? Dirige el odio. Y cuando no tienes enemigo, inventas uno. Te O le inventas echas culpa uno, a güey. alguien. Es por eso que todavía para AMLO existen los conservadores, aunque no haya fuerza política que sea capaz de siquiera De hacerle frente. Esos güeyes se murieron cuando se murió Benito Juárez, ¿no? O sea, Benito Juárez los mató a todos. Fue No, toda su época. El conservador, a fin de cuentas, El existe. PAN. El PAN. Sí, de hecho. Ajá, el conservador existe como un contrapeso al cambio, ¿ok? No es necesariamente un movimiento. El conservador existe como un contrapeso al cambio. El conservador no quiere que haya cambio, de ahí su maldito nombre. Por ello, un conservador puede incluso ser de izquierda. Pero es algo que mucha gente no agarra el pedo. Ajá, yo creo que de hecho en esta época estamos en una especie de malversación de los conceptos. Porque creo que se han instituido conceptos que no pueden aplicar bajo el imaginario social, no pueden aplicar para ciertas personas. Tú no puedes ser, no sé, yo puedo ser machista y es algo malo, pero ella no puede ser feminista como algo malo. Tú puedes ser racista hacia las personas de tez negra, pero la persona de tez negra no puede ser racista hacia una persona de tez blanca. Es una malversación de conceptos porque el hecho de que sea unidireccional lo hace imaginario. ¿Ok? Todos los conceptos de ese estilo son bidireccionales, van a los dos lados, y es algo que la gente no entiende también para el populismo, que no necesariamente el populista o el conservador o el liberal pues, deben de ser solo de un lado. Pero bueno, ¿cómo explicarle a la gente? A ver, Eric, ¿cómo se lo explicas a la gente?
A ver, pendejos, no sé, es que es difícil, güey, porque a final de cuentas el vulgo, la masa o como le quieras decir, Simio no mata simio. el vulgo no es que no esté diseñado para comprender las cosas, sino que no lo intenta. Ok, la mayoría Por de eso es vulgo. exactamente, la mayoría de las personas prefieren no entender, güey. Cuando tú tratas de entender, necesitas hacer más de un solo esfuerzo que el simple hecho de sentarte a pensar en un concepto, güey. No necesitas solo, si yo leo, por ejemplo, el concepto de populismo, no necesito solo el saber lo que estoy leyendo, necesito aceptar que es posible, necesito aceptar que existen posturas diferentes a la mía, güey, y sobre todo necesito aceptar que puede haber, no sé, por ejemplo, en este caso, ídolos míos que pueden tener esa condición que en un principio puede ser negativa. Entonces, te puedes equivocar también. Que te puedes equivocar, exactamente. Necesitas saber eso y para poder aceptarlo necesitas la disposición, güey, de hacerlo. Entonces, si tú le quieres explicar eso a una persona, más bien, si tú quieres explicarle conceptos tan simples y al mismo tiempo tan complicados como que AMLO es, pues, ¿Un populista? No solo un populista, sino un viejo necio, necesitas hacerlo de a poquito, güey. Casi senil. No se Bueno, puede, ya iré, ya senil. Como han dicho, güey, con paciencia y salivita, tu tío aprendió lo que es el socialismo. Yo me sabía la de que con paciencia y con saliva el elefante se le metió a la hormiga. Es que quería ser family friendly, pero pues ahí viene este Que no puto seas canal. grosero, Carlos. Güey, Estamos ¿cómo eres en Disney grosero? ahorita. ¿Cómo eres grosero? XD, ni modo. Pero, o sea, si tú le quieres explicar un concepto que ciertamente no es complicado de explicar, sino de entender a una persona, necesitas no solo ejemplificar, sino dejarlo que llegue a la conclusión él solo. Aristóteles tenía un método bien hijo de puta, pero muy útil para hacer que las personas razonaran. El güey se acercaba haciendo un papel de ignorante y hacía que las mismas personas... Sócrates. Sócrates, perdón. Una disculpa. ¿Qué te mamaste? Me la pelas, güey. La mayéutica, hijo, la mayéutica. Una disculpa. Estoy malo con los nombres, güey. Ya me está dando coraje, güey. Este güey tenía ese método y si te pones a pensarlo es un excelente método para instruir a personas en ciertas cosas, no porque debas hacerte el ignorante con ellos, sino porque así dejas que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Así tú puedes hacer que tu tío, el que cree en AMLO por Eva, pueda darse cuenta de que si bien no es el peor político del mundo, tampoco es el dios que aparenta. No sé, güey, porque realmente recuerdo que estamos tratando con personas igual de necias que el mismo AMLO, güey, ¿sabes? Es como que pinche gobierno, puto. No, pero ¿cómo es? Y cuando lo pones si lo pones una mayúscula en vez de intentar razonar, güey, no creo que vaya a salir de la misma posición. Debes de saber, no güey. creo, porque la AMLO no es ignorante. AMLO es una persona ya de antaño, ya que ya se va a morir. Está entre los 74 la muerte. Las masacres, jaja. La gente es la gente ignorante es la que lo defiende, pues entonces es muy diferente la ignorancia a la terquedad. O sea, hablamos de la gente XD. Cuando tratas con una persona terca, no debes de imponer tu verdad. Debes de dejar que su propia verdad se desmorone. Exactamente. O sea, un ejemplo de lo que nos explicó, ¿recuerdan la clase de estructuras económicas de México? Con un profesor muy querido, bueno, muy funado, en paz descanse, que nos explicaba lo de Salinas de Gortari. Ajá. Decía, Salinas de Gortari hizo muchas cosas muy buenas, hizo esto, hizo esto. Pero para el imaginario social, Salinas de Gortari es el bigote más odiado de México, güey. O sea, yo tengo un cuñado que es AMLO morir, o sea, él, ese güey es... es el del memes prácticamente, ¿no? El de... Okay. Alguien mira a AMLO sin... No tienes un canal, güey. No tiene un canal tu tío que se llama El Chapucero o algo así. Algo así, haz de cuenta, o sea, pero peor. O sea, pero sin base, digamos así. Como el Chapucero. Exactamente. Bueno, es el Chapucero, entonces. Entonces, le platico lo de Señal de Gortari y él me empieza a negármelo, pero rotundamente, diciendo que no, que Señal de Gortari fue el peor presidente porque robaba, ¿no? Okay. Y yo le digo, o sea, pues sí robó y sí hizo un desmadre, pero hizo muchas cosas buenas.
pero era malo. Pero también hizo cosas buenas. No, pero no le quita lo malo. O sea, en ningún momento, o sea, nos fijamos en lo bueno de algo. O sea, como el proyecto de, ¿cómo se llamaba? Solidaridad. O sea, que es un proyecto muy bueno a nivel mundial. Ah, el de las becas estudiantiles. Ah, el de Prospera. Ajá. Ah, ok, hay un proyecto. Lo Contexto, ajá. Da bueno, contexto. explícalo. El proyecto era prácticamente hacer que la gente estudiara, fuera a servicio médico, o sea, y les daba un apoyo, pues, ¿sabes? Pero si tú estudiabas, él te daba un apoyo, si tú ibas al médico, te daba un apoyo, o sea, era como que darte algo, pero para que tú también estuvieras regresándolo. Y si te pones a pensar, si lo analizas un poquito, güey, así no solo consigues que las personas de algún modo se sustenten, sino que también consigues formación profesional, salud y... O sea, ganas y ganas. Más actividad. Ganar, güey. O sea, regresas, la riqueza que tú estás entregando, o más bien los recursos que tú estás entregando, te los regresan a modo de riqueza. De alguna forma, o sea, y de alguna forma regresan. Uh-huh. Pero, y esto lo repitieron los posteriores presidentes, después de Salinas, que pues, le cambiando el nombre a fin de cuentas, ¿no? O sea, que la intención siempre fue la misma, pues le cambiaron el nombre. Pero llega don Chingón, diciendo, no, esta madre no sirve. Cuando en país de primer mundo lo tomaron, lo utilizaron para ellos también, porque era súper, esa es lo mejor que puede existir en ese aspecto. Y AMLO dice, bueno, pues yo voy a regalar becas. O sea, no me importa en qué se lo gasten, yo se los voy a dar de vuelta. Todos merecen una. Porque yo sé que lo van a gastar en cosas de la escuela. Dime, sí, güey. El 2% de toda la gente que recibió becas, te apuesto que son los únicos que gastaron en cosas de la escuela. Confirmo. Me lo gasté. Y ahí no tienes una devolución de ¿cómo se llama? No se va a volver el dinero. Y la gente lo defiende diciendo que, o sea, bueno, este cuñado, no sé cómo decirlo, no sé los términos, o sea, lo defendía, o sea, sí, o sea, lo defendía diciendo que está ayudando a la gente sin mirar, o sea, pero, ay, no, ya me enojé. Es que ya me voy. Tienes que mirar, güey. Mira, ese es un problema que tiene la gente últimamente. Y no busca gente efectiva, busca gente buena de corazón. No, pero la gente no es buena. No. El político no tiene que ser bueno, lo dijo Maquiavelo. Exacto, pero es lo que no saben, es lo que ignoran. A ver, güey, me intenta sustentar algo con Maquiavelo, no te voy a creer. Cállate, Coelho es el mejor escritor de todos. Sí, güey. Bueno, espérate, a lo que voy es que en estos últimos tiempos se ha gestado una corriente, bueno, se han gestado dos cosas, ¿ok? Una nostalgia de la parcialidad y aparte un precepto de si no estás conmigo estás en mi contra. ¿A qué voy con esto? Como en Star Wars. Así es, el si no estás conmigo estás en mi contra es un problema que existe justamente que describe perfectamente a tu tío, ¿ok? No es mi tío, es mi cuñado. A tu cuñado, perdón. No sé qué chingados, es el esposo de mi tía. Ok, ¿te tocó? Es algo. Sí, te tocó. Sí. Fíjate, a lo que voy con esto. Los huevos con sus comentarios pendejos. A lo que voy con esto es que el si no estás conmigo estás en mi contra es muy peligroso porque la gente pierde la visión y no importa lo que tengas siempre y cuando estés de mi lado, güey. Y no importa si estás de mi lado de a verdad o de a mentis, ¿ok? Si estás de mi lado eres bueno, aunque vengas de la mierda eres bueno. El como problema religión, con esto es cuando lo mezclas con esa misma nostalgia que hay por los tiempos viejos y por la parcialidad, güey. Lo que pasa es que a la gente le encanta solo ver un lado. Por eso Porfirio Díaz era el malo, por eso Hitler era un hijo de puta, que sí lo era, güey. Pero tenía intenciones, tenía métodos muy feos, pero tenía, bueno, no siempre fue malo. No hizo casi nada, oye, espera, no hizo casi nada bueno. Ok, Hitler es probablemente una de las personas en las que mejor cae el precepto de este güey era malo porque Hitler casi no hizo nada bueno, pero aún así hizo cosas buenas como los programas industriales, como los programas industriales alemanes o leyes de protección de animales. Él salvó su país, o sea, él salvó su país, pero después la cagó, ¿no? O sea, qué buena salvación con la invasión a Berlín. Mira, ahí están mal. O sea, económicamente hablando, historia muy mal.
O sea, salvó a Alemania. Sí, lo que estás diciendo. Recuperó. No. La dejó más en la mierda. No. Antes de la guerra, antes de empezar a hacer su desmadre, Alemania sí había aumentado mucho y había recuperado mucho. Te voy a dejar terminar. Pero a ver, su intención siempre fue ir a la guerra. No, espera, no, tú estás cayendo igual en una falacia, Duffy. Deja que este güey termine y te explico. No, ya, explícame ya. Ok. Ciertamente no la mejoró, sino que le dio tiempo. La guerra no tiene nada que ver, güey. La guerra solo aceleró lo que era inevitable, ¿ok? Debes de saber eso, Duffy. La guerra solo aceleró lo que era inevitable. Pero lo que pasa es que cuando cayó la crisis del... ¿Qué fue? ¿28? ¿28? Sí, ¿Sí? 29. Okay. 29. Cuando cayó la crisis del 29, el medio mundo se sumió en la pobreza y todos hicieron lo que pudieron para sacar a sus respectivos países de la pobreza. Hitler lo que hizo un Venezuela, güey. Hizo un pinche Venezuela, o sea, hizo algo. Pero Venezuela está muy bien. Hizo un programa, una administración que te daba resultados a corto plazo que se veían efectivos, pero no lo eran, güey. Era una burbuja que tarde o temprano iba a explotar y la economía iba a sucumbir porque el sistema no se podía sustentar en sí mismo. Por ejemplo, el control del Estado en los precios es una de las cosas que ya sabemos que no se debe de hacer, y eso, por ejemplo, se hizo en Alemania. A lo que voy con todo esto es que independientemente de lo idiota que fue Hitler y de lo maldito ser humano que fue, hasta hizo cosas buenas, una o dos, güey, pero las hizo. No le quita su virtud de hijo de puta, pero no es todo malo. Lo mismo con Porfirio Díaz. Sí, Porfirio Díaz creo que es la persona más maquiavélica que conozco en este país, pero a fin de cuentas lo hizo vencer, ¿ok? ¿Salinas? No. ¿No? A fin de cuentas ¿Por qué me está... Bro, ¿por qué me echaste en cara de que Alemania se iba a caer de todas maneras? Porque... si el que está defendiendo a Alemania era el otro Carlos. Porque de la guerra, güey. Ajá, porque tú estabas diciendo que la meta de Hitler era la guerra, pero nosotros no estábamos hablando de si iba a entrar en guerra o no. Eso es... No, o sea, esa es mi contestación a lo que dijo de que este men salvó a Alemania. Pues muy pendeja tu conversación, en pocas palabras. Sí, de hecho sí. No, a ver. Sí, estuvo bien pendejo. ¿Cómo vas a salvar un país mandándolos a chingar a su madre, güey? A ver. Ay, te diré, la de Saga nos estamos desviando, güey. Como la de Saga nos estamos desviando. Vamos al tema. No estaba desviada. A ver, a lo que voy con todo este pinche perloteo es que el populista o no sé, el conservador, el liberal, lo que quieras, no tiene por qué ser el AMLO no tiene por qué ser en sí malo o bueno. Es una víctima de su puta ideología. Hasta los perros se encabronaron, mira. Hasta los perros, güey. No hablen de AMLO. Parecen chavos. Mira, se callaron. Pero pues entiendes mi punto, ¿no? No. Bueno, chinga. No, sí, ya entendí tu punto, o sea, pero de todas maneras. O sea, el que AMLO esté bien pendejo para controlar la economía no quita de que no lo esté haciendo del todo mal, ¿ok? La neta lo podría estar haciendo 1000 veces mejor y cada vez lo está haciendo peor, pero lo podría estar haciendo pues peor. ¿Ok? Y las decisiones que toma a fin de cuentas pues no está generando riqueza, lo cual es un verdadero problema para su administración, pero responden a un sentido... Él no roba. Pero responden a un sentido de, pues si quieres verlo así, si quieres ser positivo, responden a un sentido de regresar algo. Y de algún modo, si te pones a pensarlo, es el único güey que de un modo retorcido ha cumplido ese pedo de regresar algo al pueblo. Quitándole a la Walmart, quitándole a no sé quién. O sea, pero ¿se lo está regresando al pueblo? Pregunta. O sea, ¿se lo está regresando como tal? Está repartiéndolo. Hay una gran diferencia entre generar y repartir. O sea, ¿y si lo está repartiendo de manera equitativa?
Se podría decir. Hago preguntas cortadas para que... En la teoría. Es que se puede decir que sí, güey, porque en la teoría... Mira la beca, por ejemplo. Ajá, las becas... O sea, las becas han existido desde... Espérate, me tengo. Desde un punto de vista objetivo, todos los programas que he hecho de becas, güey, son hasta cierto punto universales, güey. Incluso los que tienen aplicación, casi que la aplicación es Casi segura. Ajá. Pues, no es cierto, los dragones no. XD. Pero, a lo que yo me refiero es que México está sumergido ahorita en una recesión muy grande. ¿No creen que estas becas tengan algo que ver? El mundo, pendejo. No, ni madre. O sea, pero en México se está viendo muy... O sea, antes del COVID. O sea, ya se venía asomando una recesión muy grande. Ah, sí. Eso y un poco de la cancelación de inversiones extranjeras por el aeropuerto cancelado. ¿Qué O más? sea, se ha aventado cagada. La inversión Las becas solo son una combustibles fósiles que ya van de salida y cuando lo de entrada es el litio. Muchas cositas. Las becas solo son una de las causas, pero... O sea, exactamente a lo que me refiero, también es una causa, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas con las becas tú no generas riqueza, sino que repartes recursos. La riqueza, como la riqueza para dummies... Una mala inversión. Espérate, la riqueza es, en pocas palabras, si tú quieres crear de algún modo, necesitas trabajarlo. Necesitas obtenerlo pagando algo, válgame. Para yo generar mi riqueza, yo trabajo, ya sea prestando mi servicio como mano de obra, como ser humano, o creando un producto y al venderlo a otra persona que hizo lo mismo que yo, estamos generando un ciclo que genera riqueza y lo retornas al gobierno. El problema es que cuando tú das una beca, tú no estás generando nada, tú estás repartiendo. ¿Ok? Y tarde o temprano, si tú repartes un pastel sin hacer más, se te va a acabar. Por eso las becas son una causa más, pero también responde a otro chingo de factores, como los malos manejos económicos y los presupuestarios que se han hecho para con los proyectos, ¿no? Pues sí, pero todo el dinero que se está recuperando, ¿en dónde está cayendo? O sea, no creo que esté cayendo en todo esto. O sea, no creo. Si estamos recuperando tanto dinero, ¿por qué no invertimos en se recauda en la cultura? Sí se recauda. No suficiente. Aún no. Y no creo que lo haga. Un gran problema que tiene este país es que nadie paga sus putos impuestos. ¿Ok? ¿Cómo vergas no? Cállate. Yo no genero arriba de 10,000 pesos, entonces no puedo facturar. O sea, fíjate, yo trabajo la facturación no es para pagar impuestos, güey, es para condonarlos. Exacto, pero, o sea, yo tengo conocidos, güey, bueno, en mi ex trabajo, ¿cómo se llama? Yo tenía gente que me facturaba 20 pesos. Uh-huh. O sea, me facturaban eso y yo, pues, obviamente para evadirlos, o no sé cómo decirlo. No es evasión. No, es para que te los perdonen, en pocas palabras, pues, para decir, no me cobres esto, puto. Uh-huh. Pero entonces, ¿a qué impuesto te refieres? O sea, yo pago la luz, pago el agua, güey. Esos son servicios, ¿no? A los impuestos reales. No, son impuestos. Yo no quiero pagar. No, sí son servicios. Me oprimen. Llevan un impuesto implícito, pero son servicios. Pero los impuestos en general son un problema para este país porque no tengo la estadística, pero podría decir que por lo menos la mitad de la población es informal. Pero, yo conozco gente, güey, y te lo digo así, yo conozco gente que los vatos son informales y los vatos tienen su carro del año, tienen su casa de 2 pisos y medio, güey, y no pagan impuestos porque son informales. Y el SAT bien contento persiguiendo cuentas bancarias online. O sea, un ejemplo. Uy, pana, resistes donaciones, tienes que pagar. Yo conozco, bueno, he leído que en países de primer mundo como México se cobran impuestos por todo, ¿no? O sea, se cobran impuestos por, como en Europa, pues, a que el carro, bueno, por el carro casi no se cobran impuestos. Somos de los pocos pendejos que pagan por el carro. Pero
o sea, te cobran impuestos a lo imbécil, pero ahí se reflejan los impuestos, refleja que estás pagando. ¿Crees que en México si pagáramos tantos impuestos y todo lo pagáramos se reflejarían? El problema no son los impuestos, sino el sistema complejo. O sea, exactamente por lo que me refiero, ¿funcionaría aquí en México? Primero hacer modificaciones, ¿no? A países ricos, impuestos ricos. ¿Y nosotros qué somos, güey? Somos un país rico, güey. Sí, güey. No sé, igual. No, es que es cosa del sistema complejo. A ver, espérense, güey. Ya estamos. Sí, Porfirio Díaz. Empezamos, güey, en Islandia y estamos en Tlaxcala. No mames, vamos a volver. Tlaxcala no existe. XD. Lo dijo David Castillo. Bueno, a ver. Díganme una cosa. Ya volviendo de nuevo al populismo. Díganme una cosa, güey. ¿Creen ustedes que un populista puede realmente responder a las necesidades del pueblo o solo se aprovecha de ellas? Puede. Puede. La respuesta puede ser muy fácil diciendo el hijo de puta se aprovecha. Pero a ver, ¿puede? Y si puede, Mira, ¿cómo? Yo te lo puedo decir. Depende de lo que haya propuesto, pero en teoría puede hacerlo. En teoría. Depende de mucho del caso, del contexto, pero en teoría puede. El peso que quiere también. O sea, mi presidente, o sea, que tanto hemos criticado y tanto hemos alabado, yo pienso que es una persona que tiene unas intenciones muy buenas. O sea, que en verdad él quiere hacer un cambio en su pinche cabecita. Sí. Pero en la práctica ya es otro problema. Entonces ahí caemos en el punto de que tal vez no tenía la intención de chingarse al pueblo, pero pues lo está haciendo. Entonces de que se puede, se puede. Ok. Y si juegas con la necesidad del pueblo, entonces ¿en qué te conviertes? En Hitler. Aguanta, no he respondido. Pues responde, güey. Ay, pues que ha respondido. Tú, Eric. ¿Yo? Pues yo pregunté, Sí, güey, ¿no? ¿por qué tengo que responder? ¿También responde? No, es que el político en el imaginario que nosotros tenemos, ya tenemos una concepción del político como un ser de maldad pura, ¿ok? No. Yo creo que es por eso tan difícil imaginarnos a un político siendo bueno. O sea, porque bien intencionados los hay, corruptos hay muchos, y no solo hablo de la corrupción como un método de desvío de recursos. Okay. Creo que también por esto funcionó bastante AMLO, porque ya su imagen ya no era la de un político, o sea, tanto en su imagen como iba vestimenta, de que ya no usaba trajes, sino guayabera. Su partido no es ni siquiera un partido. Ajá. O sea, fue una... Yo no uso traje, yo uso guayabera porque soy humilde. Fue un colchón que hizo después de que el PRD perdiera contra Peña Nieto, o sea. Así es, pero es cierto, yo creo que la función que cumplió AMLO es la de ser algo distinto a un político sin perder la virtud del mismo. Pues que darle humildad, AMLO comiendo tortas. O sea, ahí te das cuenta del populismo, que, o sea, que este güey es el populismo, ¿no? O sea, voy a hacer lo que ustedes hacen, hijos, para que vean que yo soy como ustedes y yo no soy esos tipos. Es que él no es... Ahí estabas cayendo en la misma mamada que teníamos hace rato. No, mi man. Que es el pueblo, güey. Y ese es un problema. Ok. Tienes que pensar eso. Es que el populismo no es el pueblo. Un problema en sí mismo. El populismo no es el pueblo, es cierto. El populismo yo lo vería como una herramienta. No sé. ¿Es como la pistola del asaltante? Pues más o menos, güey. Pero estás asaltando un país y el problema es que no ocupas sacar la pistola, güey. O sea, es como la historia de mi amigo Pepe que me quiso asaltar a mí. O sea, voy a asaltar a mi propio país. O sea, en pocas palabras es lo que está tratando de decir. Ok. O sea, de que que el pueblo mismo nos estamos apuñalando. No nos estamos apuñalando, pero le estamos dando todo sin oponer resistencia. Apuñálame, no hay pedo. Ajá, apuñálame, no hay pedo, ¿ok? Cuando saben jugar con tu mente, es cuando cuando no vas a oponer resistencia. Uh-huh. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué crees que los académicos son tan criticados en este régimen de ignorantes, güey? Porque los académicos son los que se están oponiendo. Chomsky tenía razón. Sí, güey.
Ok, Chomsky por dijo ejemplo, que AMLO iba a gobernar. o sea, como cuando critican a los universitarios por querer ser diferentes a la gente. O sea, porque, no sé, eso es un poco elitista, pero sí. Pues es que lo vivo en carne propia. En cierta medida nosotros somos la élite solo por estudiar en la universidad y no por eso somos superiores, ¿sabes? Pero somos concebidos bajo el imaginario social como una élite por el privilegio de estudiar en una universidad. Lo dijo la profe Gaby. Pública. No nos tenemos que sentir el centro del universo, o sea, de que no sabemos todo ni somos lo mejor, pero Ajá, exactamente. tenemos que estar ahí. Y de ahí viene el mismo concepto que maneja el político de tinte populista sobre la diferenciación entre pueblo y élites, porque las élites no solo responden a aquellos que tienen el poder, sino también responden a aquellos que no necesariamente están de acuerdo con los ideales del populista. ¿Ok? Y usualmente, ¿quiénes son esos los que se paran poquito a analizarlo dos veces? Chumel Torres es un élite. Te mamaste. El chapucero. Pero sí, pues ya se nos está acabando el tiempo. A ver, yo les Todavía no. Yo les voy a hacer una pregunta final, como siempre, porque ustedes son bien pinches creativos para preguntar. ¿Cuántos 2 más 2? Así es. A ver, Pez. mi pregunta es simple, ¿ok? Uy. Si el populismo es una herramienta que surge a partir del hartazgo y un modo de aprovecharse de algún modo de ese hartazgo, ¿cómo se contradice? Más bien, ¿cómo se contrarresta en una época en la que todos están hartos? Muy buena pregunta, así que te lo reconozco. A ver. Pues estamos en la época de que todos están enojados, ¿no? Uh-huh. Y que el populismo Lo único que se me ocurre que para acabar con el hartazgo es que solo queda un bando. No, yo no pregunté eso. No, o sea, es parte de eso. Para acabar con el hartazgo, A ver, les voy a dar mi... eliminas un bando, significa que el otro bando se satisface, ya no existe el otro. Les voy a dar mi apreciación. No, tú estás proponiendo algo como pinche exterminio. A ver, no digo que sea la solución. Tú me estás Tú proponiendo dijiste, un mundo ¿cómo imaginan? Tú ¿Cómo me estás imaginan? proponiendo un mundo feliz de Huxley. Ándale. No, a ver, miren. Yo proponía más bien un 1894, pero... No propones un mundo. proponías tú. No, es un mundo feliz porque en 1984 todavía existen los que piensan distinto. En un mundo feliz, no. A lo que voy es, bajo mi perspectiva, el método para contrarrestar el populismo que está surgiendo no es exactamente el oponerse, sino dejar fluir. Suena muy pendejo, ¿ok? Pero en el momento que te das cuenta de que no es lo que te prometieron, comienzas a cambiar de idea. Ahí, en ese momento es cuando tienes que aprovechar, si no para implantar ideas, para hacer reflexiones. ¿Por qué? Porque el enojo lleva más enojo, ¿ok? En el momento que te das cuenta de que este pendejo no es lo que pensaba, me voy a enojar más y probablemente termine votando por el extremo derecho, y es lo que está pasando. Por el otro extremo, y es lo que pasó, y es así como surgieron estos nuevos gobiernos que están en el extremo de un lugar. México venía de la derecha conservadora o de la centro derecha y se pasó de putazo porque ya no aguantaba a la izquierda. Los estadounidenses venían, si bien no de la izquierda, venían de algo muy parecido. Se encabronaron, les dieron voz a los que estaban molestos con esas políticas de izquierda, quizás a la derecha radical, igual en Europa. Entonces, nuestra agresividad. En el momento que te das cuenta de que el vulgo se da cuenta de que valió madre y de que este güey no es lo que me prometió y de que teníamos un trato Rumpelstinkens, es ahí cuando tienes la facultad de actuar, y no solo tú, sino pues los demás que tienen la capacidad de reflexionar. ¿Por qué? Porque tienes que aclarar mentes antes de que llegue el próximo güey que diga yo soy la solución. ¿Ok? El problema es que a la gente no le gusta reflexionar. No, pero cuando estás decepcionado y amputado es más fácil reflexionar. Exacto.
eso o te quedas en tu posición deseando tener razón, en plan, porque es lo único que le apostaste, era lo único que te quedaba. Tienes que tener la razón, si no, ¿qué más te queda? Ajá. Pero pues te puede salir de vez en cuando el que sí comprende. Sí, me imagino. Algunos sí. Adecuada. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ahora sí respondan nosotros. Sí, coincido contigo en este aspecto de que sí, cuando todos estén enojados, aunque no, más bien dejar fluir para que bueno, lo que dijiste, ¿no? Sino para ver, mi posición es que se maten todos y a ver quién queda ganando. Yo observo de lejos. Ok. Bueno, entonces ahí ya no estás proponiendo nada para contrarrestarlo, solo te estás convirtiendo en un espectador. Exacto. Yo diría que lo que va a tener que pasar va a ser una guerra. Porque ya... Si algo que se cambió de golpe, tiene que cambiarse a golpes, entonces... Y por eso, güey, es que no me gusta que menciones a Maquiavelo. No, o sea, Maquiavelo es la mejor fuente y lo tienes que admitir. A ver, yo propuse un exterminio y este güey una guerra. ¿Cómo son pinches radicales? No, tú propusiste ser un espectador y este güey propuso ser un brutal asesino. Yo nunca dije. Qué bien. ¿Una guerra de almohadazos? Pues sí, güey. De almohadazos. No balazos. De almohadazos atómicos. Ok. Pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, caballeros. Ya cumplimos con la cuota de tiempo. Así que es un buen momento para... Nos va a salir cara a la hora del ciber. Para retractarnos de todo lo dicho y desaparecer, porque ya criticamos mucho a AMLO. Ustedes, lo mencionaron. Yo voy a amanecer vivo mañana, no sé ustedes. Ya como eres culo, güey. Ya van a ser 45. Ya van a ser 45. Ahí nos vemos, güey. Te voy a dejar ahí se ven. Pues se las al profe Alex mañana. Sí, güey. Pero bueno, pues un gusto como siempre, caballeros. Discutiré un tema extraño con ustedes. Súper extraño. Y ver qué pedo, así es. Pero pues mucho gusto, güey, como siempre estar aquí y poder hablar de algo de lo que... No hacía falta de algo bien complejo de una manera bien pendeja. Entonces, pues, como debe ser. Nos despedimos. Digan adiós. Digan adiós, señores. Adiós, chicos. Los extrañaré hasta la próxima semana. O 2 semanas. O 3. O nunca, porque puede que ya no vivamos, pero... Sí, güey. Bueno. AMLO muy buena persona, ¿eh? Sí, güey. Te queremos. Pues, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, caballeros. Y recuerden que nuestra opinión no puede ser perfecta, pero pues es nuestra opinión y a que no le guste, pues se puede ir mucho a votar por un populista. Así que pues nos vemos. Eric es guachicolero. Bye. Ahí se ven. Nos vemos.